esto es muy difícil. Sí, hay personajes cercanos al gobierno que uno puede pensar tendrían que estar apoyando, que le están diciendo, bueno, esto si sigue así, termina en 2 o 3 años con una cesación de pagos, porque la única forma de financiarse que tiene este gobierno es emitiendo deuda. Cambió la maquinita de la que tanto escuchamos hablar durante el kirchnerismo por la emisión de deuda, y hoy Malcorra, que se fue de la Cancillería, pero sigue siendo una figura que trabaja para el gobierno, te dice esto es insostenible, este nivel de deuda es insostenible. Me parece que ahí está un poco el problema de Cambiemos. Una cosa que me dijiste vos, que me dijiste que Ernesto Sanz está muy en desacuerdo conmigo por lo que él dice. Sí, sí. Vos me decís que Ernesto Sanz participa, a mi juicio, del criterio equivocado de creer que esta es una batalla de vida o muerte y que tienen que ganarla. Sí. Y yo creo que ahí precisamente es donde se equivocan. ¿Entendés? Porque plantean un escenario de vida o muerte en el único distrito donde el kirchnerismo les puede ganar. Y tal vez, que me parece que ahora es el temor, tal vez los puede humillar. Bueno, eso es lo que pasa cuando pasás de ser comentarista de la política, como se había acostumbrado a hacer la oposición. Durante 12 años la oposición fue comentarista, no se distinguía un dirigente político de un periodista, un opinólogo que iba a un medio de comunicación. Era lo mismo que un diputado, hacía análisis un senador político en vez de contarte, claro. La veían pasar. Claro. De repente están en el gobierno y se dan cuenta de que, bueno, hay más dificultades de las que se esperaba, que la inflación es del 2%, no era un problema del kirchnerismo nada más, bueno, es del 2%, el mes que viene va a ser del 1,5% según Fiel, no estamos hablando de consultoras opositoras o que puedan estar en desacuerdo con el proyecto económico de Cambiemos. Es decir, hay problemas que subsisten, bueno, ni hablar de la creación de empleo, que afecta, bueno, a mucha gente, a sectores que creyeron en lo que decía Mauricio Macri, de que no iban a perder nada y que hoy se encuentran que perdieron el trabajo, incluso algunos que votaron. Y la otra vaca sagrada que dejó el kirchnerismo, que es el consumo. Parece que el trabajo, el consumo, que eran cosas que, según la administración Cambiemos, según la campaña de Cambiemos, nunca iban a estar en riesgo. Bueno, para mucha gente que ahora tiene que ir a votar la semana que viene, para mucha gente eso se perdió o no era como se lo contaron, por lo menos. Y ahí está el problema. Bueno, Ernesto Sanz dice, esta elección es presidencial o cuasi presidencial. Y en términos de Mauricio Macri, como le dijo en la sociedad rural. En algún momento pienso, es terrible lo que te voy a decir y la verdad que tengo que pensarlo, no lo diga. En realidad pienso que la quieren incendiar a María Eugenia Vidal. ¿Sabes? Es ser mal pensado. Es ser mal pensado, pero María Eugenia Vidal fue la que tuvo, a mi criterio, la reacción más inteligente cuando dijo, por favor, esto no es de vida o muerte, esta es una elección más, una elección legislativa a mediano término, y lo plantean de una forma que al ponerla, al exponerla tanto, porque en realidad hoy la campaña en la provincia de Buenos Aires, quien la hace es María Eugenia Vidal, tanto el candidato a senador como la candidata a diputada en primer lugar y demás tienen que aparecer con el hermanito que fuma, en este caso la gobernadora que fuma, que es la que tiene credibilidad, sí. La que... Son malos candidatos, ¿entendés? La mayoría de ellos. Claro. Pero acá hay un problema que... Yo hablo del triunvirato, ¿entendés? Y acá es el cómo sigue esta historia. Cómo sigue esta historia depende tal vez de lo que pase, pero como consecuencia del error de creer que esta es una elección tan decisiva. Es decir, se metieron solos en la trampera. Sí. ¿Entendés? Que el tema es muy simple. Acá, cuando yo te digo el triunvirato, acá está Macri, según mi información, el candidato a sucesor que tiene en primer lugar Macri es Marcos Peña, el pibe de oro. Segundo es Horacio Rodríguez Larreta, el geniol. Y en tercer lugar está la gobernadora, que es la que tiene hoy la máxima adhesión, por lo menos en encuestas, todos lo dicen, y es la que produjo con su victoria el fenómeno de Macri presidente y demás, que esta es la que está
digamos quizás, y que casi es como que ella se da cuenta que tiene que decir que no es candidata a la presidencia. Si vos la viste en la entrevista que le hizo Fantino, 2 o 3 veces decía, no, yo tengo mi compromiso con los bonaerenses, yo no quiero ser candidata a presidenta en el 2019. Tiene mucho mérito María Eugenia Vidal, eso sin duda. Primero, que nos durmió a todos los que pensamos que no tenía chances de ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y después lo que viene haciendo, ¿no? Que viene siendo el rostro más humano de un gobierno que para muchos es inhumano, presidido por un empresario, un ingeniero que viene del negocio del fútbol, que viene del clan Macri, es decir, un personaje que muy pocos, digamos, hubieran imaginado que podía ser presidente. En la provincia de Buenos Aires le toca bailar con la más fea a María Eugenia Vidal y ella ve, además, en estas circunstancias, que, por ejemplo, Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, juguetea con el dólar en la antesala de las elecciones, ¿no? Juega, ¿qué dicen en la provincia? Está jugando con fuego. Tal vez no lo puede evitar, ¿no? Claro, y sale el Banco Provincia a tratar de intervenir. Recién ahora empieza el Banco Central a intervenir para que el dólar no pase los 18 como plataforma de campaña, casi una plataforma de campaña de la oposición, la que plantea desde el Banco Central. Sturzenegger, que tiene, por supuesto, todo el respaldo de Macri, ¿no? Vos, Diego, que sos un observador y que vos conocés de primera mano la interna peronista, en realidad toda la política, porque la has comentado, has trabajado, está lleno de fuentes y demás. ¿Se sorprenden con lo que pasa con la doctora? ¿Creyeron verdaderamente que la tenían arrinconada y creyeron su propio discurso? Ese propio discurso ya, que el cambio, que nadie quiere volver al pasado. Y ¿verdaderamente te parece que lo creyeron? Bueno, digamos, la política argentina me parece que se caracteriza últimamente por un juego de subestimaciones mutuas, ¿no? Todos pensamos que los otros no entienden nada de política. Lo pensaba el kirchnerismo y hoy Macri es presidente, ¿no? Con esa idea de decir... Ahora, ¿vos no te parece que el kirchnerismo, cuando hablamos del kirchnerismo, hablamos primero de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner? Son etapas distintas, ¿no? Claro, pero los dos no lo escogieron como rival a Mauricio Macri. Sí. No era el rival, casi te diría, no solamente el rival preferido, sino como el que estaba directamente preparándose para ser el sucesor. Para mí los cogieron... ¿Hay alguna otra interpretación que tienen algunos intendentes, mini gobernadores del peronismo, algunos que incluso estaban enojados con la doctora, por lo que supuestamente la doctora le había hecho a Daniel? Sí. Esa creencia, que es una interpretación que como es casi contrafáctica y nadie puede demostrarla, pero que dicen que lo que quería la doctora fundamentalmente era conservar la provincia de Buenos Aires para poner a toda su gente en la provincia de Buenos Aires y que no le importaba si era Scioli tal vez mejor, pero que fuera el presidente Scioli o Macri. Sí, como un gran refugio del kirchnerismo hasta 2019. Razón por la cual el problema de conducción de la doctora tiene que ver con el hecho de haber perdido la provincia de Buenos Aires, que es esa provincia de Buenos Aires, la construcción de la Morsa, la construcción, una muy mala fórmula, una fórmula presidencial bastante endeble, porque vos a Scioli le ponías la tobillera electrónica de Zanini, era un problema, con Sabatella, digamos, esa especie de chingada que pudo haber sido. Sí. Que algunos intendentes, minigobernadores, aún la sostienen, de creer que, bueno, el gran error fue ese, haber apostado solo al triunfo en la provincia de Buenos Aires y casi haberla dejado a la presidencia Lo que pasa es que un poco más descuidada. Con el peso que tiene la provincia de Buenos Aires, porque si vos analizás hoy en Casa Rosada, ¿qué se analiza? Se analiza que Cambiemos va a ganar a nivel nacional, pero ¿qué se analiza también? ¿Qué le dijo Marcos Peña y qué le dijo Lopetegui a Luis Bennaza de Techín, a Miguel Ángel Acevedo de Aceitera General Dehesa, el presidente de la UIA, hace 10 días? Vamos a ganar en todo el país, vamos a ganar en 100 municipios,
pero pueden perder la provincia. O sea, no tienen asegurado que pueden perder la provincia. La provincia sigue siendo la clave de cualquier elección en un país como este, unitario, sigue siendo fundamental. Y está esa relación complicada entre el poder central y la provincia desde la época, vos lo conocés, Menem y Duhalde, por decir dos dirigentes importantes que se hacían sombra, bueno, que competían. Después Cristina, Néstor con Scioli no tuvieron la mejor relación. Cristina terminó, bueno, apostando casi a la derrota de Scioli. El poder en la Argentina se pudre desde la cabeza, como el pescado. ¿Entendés? Esto es en un país donde casi todos los ciclos terminan mal, no, es muy difícil estudiar el proceso militar sin entender la rivalidad del ejército y la marina, es decir, Videla, Viola, Macera, ¿no es cierto? Por ejemplo. Sí. En el menemismo, acordate vos, la radialidad es una especie de técnica radial que tienen los conductores, esta especie de, en su momento era la línea Coan-Bauzá, pero era más bien tenue comparado con la rivalidad que era Menem-Cavallo, Menem-Duhalde. ¿Entendés? Que eso casi te diría que los autodestruyó. Con Kirchner pasó lo mismo. Sí. Porque vos, Kirchner, si vos analizás a Kirchner, yo cuando veo cómo tratan el tema debido y tantas cuestiones demás, me parece que estos muchachos no entendieron cómo fue el kirchnerismo. Que Kirchner avanza con Devido y con Zanini, prácticamente enfrentado. Devido, el gran superministro, y abajo, tres tipos que supuestamente pertenecen y son tipos que tienen que referenciarse en Devido, que directamente juegan con Kirchner. José ¿No López uno. Y López, Jaime, Jaime, las cosas que tenía que llevarle a Kirchner no pasaban por ningún lado. ¿Entendés? Sí. Es una cosa así, un tipo de radialidad que en el fondo termina consumiéndolos. Porque la doctora, en esta interna, estaba más cerca de Zanini que de Devido. Acordate vos del 2007, cuando Alberto Fernández creía que iba a ser casi el hombre fuerte en el gobierno de la doctora, como venía, hablaban de la superior calidad institucional, o que en el gobierno de Cristina no iba a estar ni Devido, ni Jaime, ni Huerta, ni ninguno de todos esos muchachos que estaban... Estuvieron todos. Y todos. ¿Quién mandaba ahí? Bueno, por eso, el kirchnerismo fue uno, lo sabemos todos, mientras vivió Néstor Kirchner, fue otro a partir de que Cristina quedó, bueno, a cargo del gobierno, a cargo del peronismo, a cargo de una situación difícil desde lo personal, desde lo político. Pero yo digo, trayéndolo, esa rivalidad provincia-nación a hoy, y tomando lo que vos decías al principio, ¿qué relación hay entre Macri hoy y Vidal? ¿La quieren prender fuego? A veces parece que sí. Bueno, esa es la sospecha, que todos van a creer que es una chicana y que no es ninguna chicana, porque tal vez está pasando hoy con Macri lo que pasó en su momento con Kirchner, lo que pasó con Menem, lo que pasó en el proceso militar, que de pronto en ese triunvirato hay una amable dinámica, pero hay intereses sí, empezó muy distinta que no son la lo mismo. relación. Yo sinceramente no creo que les guste a ninguno de los otros tres, ni al primero ni a los otros dos, el crecimiento monumental que tuvo esta dama, ¿no es cierto? Vidal y Carrió son las dos figuras que tienen Carrió mejor la imagen. conductora. Sí. Carrió conduce hoy Cambiemos. Le imprimió ¿no? dos características para mí Carrió, que eran personales, que eran de su fuerza, se las imprimió a Cambiemos. Una es la denuncia, en el caso de Vido. Otra es la derrota, perder además, denunciar y perder, que fue lo que pasó, bueno, en la Cámara de Diputados, porque, bueno, ella considera que la derrota dignifica de alguna manera, y lo hizo durante mucho tiempo. Ahora es parte de un gobierno que la trasciende, es parte de un gobierno y no rompe, es parte de los deseos, claro. Es funcional a los deseos de Mauricio Macri y forma parte de este espacio. Pero de alguna manera también le traslada características que eran de un sector minoritario a un gobierno nacional, ¿no? Un gobierno que denuncia a Marcos Peña al día siguiente, hablando en Radio Mitre, reconociendo la lucha, que se llama muy mal Marcos Peña con Carrió, pero reconociendo la lucha de Carrió de tantos años. Ahora hay una aceptación, si vos querés, de Marcos Peña. Marcos Peña está más en la onda de Durán Bárbara, sí, que es el teñido para Carrió, que lo ridiculiza en público. Es lindo el apodo. Y a mí me parece
A mí me parece que el tema de la denuncia, el tema de la reproducción de agua bendita permanente, que es lo que se imaginan para sí mismos, es un boomerang y es peligrosísimo, porque vos simplemente mencionás algún comportamiento que puede ser dudoso de algún funcionario y es como si temblara toda la estructura. Yo no te voy a dar nombres y no tiene importancia, pero yo he mencionado a alguna persona y casi parecía que como hablar de la interna militar en los tiempos del Alfonsín. Si vos sabías algo de un tema militar, eras casi un destituyente. Hoy está prohibido prácticamente dudar de la moralidad de estos muchachos que ven, ¿viste? Y que enarbolan, que este es el segundo gran error. El primer gran error, que yo, bueno, estoy en contradicción, en confrontación, si vos querés, conceptual con Sanz. Sí. El primer gran error es escoger Buenos Aires como escenario que ellos así atenúan sus propios atributos en el resto del país. Porque en el resto del país son los únicos que tienen algo importante o en algunos tramos minoritarios. Están en todo el país. Están en todas partes. Plantear eso aquí, donde, como se escribió en el portal mío, la tercera sección electoral es el paredón del tercer gobierno radical. Sí. Vos conocés bien las secciones de la provincia de Buenos Aires, vos sabés que la diferencia que saca una Cristina, una doctora, como le digo yo, que ni siquiera habla, bueno, eso es parte de la estrategia, ¿no? Que aprende los beneficios del silencio, cosa muy curiosa. Digo, fuera del poder. Con un frepacito que tiene ahí de partiditos chiquitos, que la verdad que son bastante intrascendentes. La dirigencia en la tribuna. Sí. Todos los diarios en contra. El mundo mediático, salvo excepciones, vos ves todo es la búsqueda de la corrupción, la denuncia. El Código Penal en contra. Sí. Y te gana. Bueno, es un kirchnerismo manso, ¿no? Este es un problema que, y esto yo lo noto, sí, yo percibo en muchos denunciantes que de pronto, cuando estás ya en otro tramo, hay una cierta admiración, porque esto tiene que ver con la cuestión cultural, una cierta admiración al coraje, esta mina la que se bancó y demás. Y acá hay otra cuestión. Esta dama, hoy, tiene una influencia en el peronismo importante. Ayer vimos una reunión de 14 gobernadores, 12 gobernadores. Esto me parece que si alguno con mucha fragilidad conceptual cree que porque puede ganar esta senaduría eso es el regreso del populismo y demás, muchachos, que vaya a un psicólogo, porque en realidad la cuestión es un poquito más amplia. Sí, y es contradictoria. Y los gobernadores del peronismo están en una posición, casi te diría que es para asegurarles, yo a todos les compro un auto usado, esos muchachos. Pero bueno, están también en problemas, ¿no? Todo el peronismo, vos lo mencionaste en alguna nota, al peronismo le falta un cafiero. Bueno, ese cafiero no está en el peronismo. Tenía que haber sido de la Sota. Bueno, podría haber sido de la Sota. Podría haber sido, no sé si no se le pasó el cuarto de hora. Es una figura que cuando volvió la democracia... En mi concepción, vos sabés que en el peronismo hubo solamente 3 jefes en 70 años de historia. Jefes, por supuesto, Perón, Menem y Kirchner. Y 2 poleas de conducción. Duhalde, entre Perón, Cafiero primero, sí. Entre Perón y Menem, y Duhalde, entre Menem y Kirchner. Hoy la doctora no es la jefa, hay cola para... Es la continuidad del kirchnerismo. El problema es que no surge otra cosa, porque en esos gobernadores no hay un liderazgo todavía, no hay un liderazgo consolidado, están encerrados en sus provincias y no tienen vocación de liderazgo. Porque figuras como Juan Manuel Urtubey
o Juan Schiaretti, más allá de alguna escaramuza, hacen seguidismo de Macri. Entonces hay que acertar con el tono para plantear. Vos conocés esto. Sí. Nosotros nos damos consejos a la humanidad. Los tipos gobiernan. Sí. ¿Qué es lo que te dice Schiaretti? Ya me banqué como provincia 10 años, 12 años que prácticamente nos gambeteaban para que no fuera nada a Córdoba. No puede ser él, entonces. No puedo seguir. Por eso, él defiende su provincia. Él defiende su provincia, hace la de él, pero... ¿Quién conduce el peronismo es la pregunta? Si todos defienden su provincia. Hoy te diría, hoy no hay... Y esto es lo que puede tener incluso hasta de creativo en el propio peronismo. Hoy no tenés ni jefe, no tenés líder y no tenés conductor. Tenés más peronistas que peronismo. Hay peronistas. Peronismo sí. No tenés. Pero yo sinceramente no dramatizaría como dramatizan muchos por la posibilidad de que esta señora vuelva y sea senadora. ¿Entendés? No. Claro, en el peronismo hay una gran solidaridad siempre con el vencedor. Y el peor vicio, el peor error del peronismo es la derrota siempre. Sí, y es un escenario de paradojas, porque Cristina puede ganar en estas PASO la semana que viene, puede llegar incluso a ganar, el gobierno dice, si nos gana, dicen algunos quizás realistas o viendo encuestas, nos gana por menos de 5 puntos, le podemos ganar en octubre. Pero puede incluso ganar en agosto y octubre y perder en 2019, porque esa es la paradoja de un peronismo que no tiene una conducción única. Incluso Cristina quizá ganándole a Macri, si no llega después a conducir a todo el peronismo, le hace un favor finalmente a Cambiemos en el 2019. Porque los gobernadores, como vos decís, o algunos intendentes no van a jugar detrás de la candidatura de Cristina otra vez en 2019. Y ya es todo conjetural, sí, sí. Ya sí. Me tienta para escribir novelas, sí, eso, sí. ¿Entendés? Todo conjetural. Yo prefiero más ir, si vos querés, a la corta. A la corta que tiene que ver este resultado ahora, de tanto generarlo como una cuestión trascendental de vida o muerte hoy, no, me parece que es apasionante lo que está pasando en Santa Fe, incluso lo que pasa en Córdoba, las relaciones Schiaretti con Macri y simultáneamente la rivalidad. Sí. Ahora, todos estamos sentados en Buenos Aires. Si vos tenés que hacer algún número hoy, me parece que todo Cambiemos, hoy depende de la posibilidad de recuperación y de la magia que pueda tener la gobernadora, que razón por la cual todos no hay tanto triunfalismo, porque dice, a ver si estos muchachos, viste, de última, en la arremetida, lo hacen. Pero en la práctica, yo no me llevo por encuestas, yo no miro encuestas, yo veo que va a haber una victoria importante en las PASO. Por supuesto que hay dos interpretaciones. Está la interpretación que vos escuchás bastante, que te dicen, si gana la doctora, después el efecto terror va a ser que se modifique el resultado en octubre. Vos conocés también, y por eso quería hablar con vos especialmente, porque vos conocés muy bien la interna sindical y conocés el mundo sindical. Si hay un triunfo importante de la doctora, que casi puede ser desautorizante de muchas cosas y demás, y simultáneamente tenés una movilización de los sindicatos, creo que para el 22, una cosa así, sindicalistas que vos sabés que están bastante acelerados por toda esta cuestión de la reforma laboral y de esta nueva ley laboral, y que se habla de la ley que viene de Brasil y demás. Vos sabés que los muchachos están bastante acelerados al respecto. Sí, pero ahí hay que ver también cómo resuelve esa crisis de liderazgo el propio sindicalismo, ¿no? Un triunvirato es más o menos lo mismo que nada. Un triunvirato tiene que ir decantando hacia un liderazgo unificado detrás de un dirigente sindical. Hoy no está claro quién puede ser. Hoy no está Moyano, digamos. No está Moyano. Aquel Moyano no está. Moyano está viejo, está cansado. Barrio Nuevo, los tres pesos pesados. Sí. Los tres están más bien grandes y miran. Sí. Creo que están mirando en las fábricas uno de 45, 50 años que ninguno le hacía sombra a Moyano, además, en lo que representaba. Y Moyano también fue producto de un triunvirato, acordate. Sí.
hubo un triunvirato, Sí. ¿cómo se llama? Susana Rueda, José Luis Lingeri, que todavía está con Lingeri, algún protagonismo. Que todavía sigue. Por no decir mucho poder, todavía sigue. Pero bueno, no hay nadie además que tenga las credenciales que tenía en ese momento Moyano, que había sido parte durante la década del 90 del enfrentamiento con Menem. En ese momento un producto Moyano con el encanto de la negritud, Sí, toda esa cosa, sí. La cosa Lo perdió un consistente poco. de... y bueno, Lo perdió. creció un poco. Creció ya. y también creo yo que tuvo algunos problemas con esta cuestión que muchas veces se repite de, bueno, haces sindicalismo, pero también vas tomando atribuciones y de repente te quedás enfrente de una empresa o te quedás comprometido, enredado con una empresa como OCA, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no solo reclamás a una patronal, sino que muchas veces Ya ves, estás ahí en... tenés que responder y hacerte cargo de una empresa. Moyano fue fundamental para explicar los primeros años del kirchnerismo. Que esta es la otra, que es casi, te diría, para una miniserie. Yo, sinceramente, también es contrafáctico, pero no creo que Kirchner, si Kirchner era presidente, jamás se hubiera peleado ni con Héctor Mañeto ni con Hugo Moyano. Bueno, con Mañeto ya había alguna escaramuza en vida. Pero la pelea empieza a darse ya con la doctora presidente. Ahí hay otra cosa que tiene que ver la relación del propio Kirchner con la doctora, porque casi todos los grandes líos que desata y que acelera Kirchner es cuando ya la presidenta era la doctora. La doctora empieza a ser presidente a partir del 27 de octubre del 2010, que ahí cambia. Pero Moyano y Mañeto y Kirchner con el manejo del poder era un triángulo, era un trípode. Y falta un personaje que vos lo mencionaste mucho. Los tres personajes más importantes de la política para Kirchner eran Moyano, Mañeto y un señor que ahora está en el Vaticano. Este es otro problema. Que no te podías pelear con dos al mismo tiempo. Te tenías que pelear con uno y aliarte con dos. Este es el otro problema. El señor que está en Vaticano, Bergoglio, es el que impide que Néstor Kirchner, que en el 2007 tenía a todos los empresarios, políticos, sindicalistas, lo tenía en el bolsillo chiquitito, como se decía antes, el chiquilín, que ya no existe más. En el chiquilín tenía todo. Donde guarda las tenía monedas. un sexo de 14 metros en aquel momento y demás. Y estaba para conseguir la reelección indefinida, para santacrucificar totalmente la Argentina. En el 2007 necesitaba esa reelección indefinida porque él no creía en ir por una reelección sin continuidad. Y ahí te acordarás que hubo un invento, que fue el invento de Misiones, de mandarlo a Rovira. Con Joaquín Piña. ¿Y quién es el que lo pone a Joaquín Piña? Bergoglio. Bergoglio. Y la paga Felipe Solá, pero bueno. Pues la paga Felipe Solá, pero Bergoglio es el que ve en ese momento la jugada y lo pone con el San Miguel Arcángel, las remeras a Piña y para ese proceso. Por supuesto que después es ahí exactamente donde Bergoglio comienza a ser el enemigo público de Kirchner. Muy distinto a ese Bergoglio, obviamente por el poder y el rol que tiene hoy a nivel global, pero también por las terminales que hoy tiene en Argentina, ¿no? Hoy Bergoglio es alguien que le da aire a un peronismo social, llamémosle. Esta semana que viene vas a tener una marcha antes de las PASO de la CETEP, que es esta coordinadora de trabajadores de la economía popular, que está Juan Grabois, hijo de un dirigente histórico del peronismo. Sí, por supuesto. Está el Movimiento Evita, distintos grupos pidiendo la declaración de la emergencia alimentaria. Negocian, por supuesto, tienen relación con Carolina Stanley, no están por fuera, digamos, de las instituciones, pero le meten una presión que no sé si la espera Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, 5 o 6 días antes de las elecciones. Como planteando, bueno, un escenario de una Argentina plebeya que no sé si es lo que más le agrada a la Casa Rosada, a muchos de los CEOs que salieron del sector privado para incorporarse a la función pública. Creo que a nadie puede sorprender esa afinidad del Papa, de Francisco, con todas las organizaciones sociales. ¿Cómo no se va a llevar bien con las organizaciones sociales? Creerle, como algún colega nuestro, que porque se pelea
con este muchacho Grabois. En el fondo hay una conspiración del Papa, me parece que es demasiado. Me parece que lo giran demasiado al Papa. Hoy he leído en un diario que prácticamente lo ridiculizan a Bergoglio por el papelón que pasó en Venezuela. En realidad, en el Vaticano, hasta último momento, como trabaja la diplomacia vaticana, quiso ver la manera de anular este último invento de Maduro. No se pudo, Sí. ¿no es cierto? Sí, bueno. No es un papelón, ¿no? También otro personaje que se lo subestimó desde distintos sectores. ¿A quién? A Bergoglio, cuando hacía su trabajo cotidiano y cuando ya había sacado 55 votos en su momento, antes de la elección en el 2005, había logrado reunir la adhesión de 55 cardenales ya en el Vaticano. Y pensamos que estaba para la jubilación. Bueno, ahora lo tenemos ahí, ocupando algún lugar Aparte, por importante. acumulación informativa a veces uno queda mal. Pero una de las leyes más progresistas del kirchnerismo, como vos sabés, fue hecha para humillarlo a Bergoglio, ¿no es cierto? Hablo del casamiento igualitario. Sí, Eso lo sí, hicieron, sí. casi te diría como venganza. Era una pelea más de Néstor, me parece. Y después hay un cambio. Después Cristina tenía más acuerdos con Bergoglio, por ejemplo, el tema aborto, que Cristina obviamente está en contra de la despenalización, o incluso la asignación universal por hijo, o incluso otros temas como la ley de medios, que la Iglesia tiene muchas radios, tiene muchos medios, que a su manera, obviamente no en la tapa de los diarios, pero el Bergoglio de la Catedral Metropolitana apoyaba. Pero bueno, es historia antigua, ¿no? Pero muchas veces miramos la realidad un poco recortada, después nos sorprende, como la provincia de Buenos Aires. Y ahora me parece que la discusión es esa, ¿no? ¿Qué va a pasar si esta elección se plebiscita, como quiere Cristina, el gobierno de Macri, o si se vuelve a votar un poco, como en 2015, como quiere Macri, si es el kirchnerismo o es el macrismo el proyecto que debe, digamos, perdurar en el tiempo? Si lo de 2015 fue una anomalía. Ahora, ¿qué problema el que no esté en ninguno de los dos lados, ¿no es cierto? Sí. El que no esté y que hay que construir otra ventanilla. Y de pronto te parece que con la ventanilla de Sergio, vos escribiste la biografía de Sergio, que me parece que es inapelable, hay que siempre recurrir a esa biografía, pero bueno, no alcanza todavía con esa otra posibilidad. Yo creo que esa otra posibilidad puede darse desde ese peronismo que hoy está, te diría, bastante maduro, bastante prudente, bastante sensato, sin líder, sin ningún tipo que se lance, pero me parece que de ahí creo que todo lo que dicen, sobre todo los empresarios, que dicen no hay alternativa, ¿cuál es la alternativa? Me parece que minimizan todo ese espacio de los gobernadores del interior, que yo los miraría con mucho más respeto. Pasa que ese peronismo tiene una dificultad para mí, que es que necesita de Macri, necesita que Macri no choque la calecita. Digamos, si Macri choca la calecita, ese peronismo, bueno, forma parte de la combustión, ¿no? Entonces, necesita que el gobierno de Cambiemos pueda dar algunos pasos, pueda resolver algunos problemas y no generar problemas. Cuando genera problemas, se lleva puesto a ese peronismo. Sobre todo, Diego, abandonar el antiperonismo frontal. ¿Entendés? Porque acá, la gran garrocha, el gran salto en garrocha, el que lo pega es Macri. Sí. Porque Macri parecía para todos que estaba en una alianza con el peronismo. En el 2015 viene este salto muy hábil porque se da cuenta que el kirchnerismo arrastraba al peronismo, arrastraba absolutamente todo. Lo que pasa es que hay un sector de la sociedad que está cansado del peronismo y encontró en Cambiemos un intérprete. Hay un antiperonismo, sentimiento antiperonista que es más fuerte que el peronismo mismo. Incluso la doctora habla de ciudadanismo, se escapan. Sí. Desde el peronismo se cobra, no se piensa. Claro, pero ahí me interesa lo que vos decís del tercer gobierno radical, ¿no? Porque es para discutirlo. Vos decís, este es el tercer gobierno radical, pero tiene una especificidad muy grande. Primero empezando por el presidente, ¿no? Es decir, esta alianza, esta nueva alianza, Cambiemos, tiene otros componentes que la diferencian
me parece a mí, del radicalismo histórico, más allá de que el radicalismo de Alfonsín era una cosa y el de la Rúa y esa alianza con el Ferpazo era otra. No es una chicana lo mío del tercer gobierno radical. Es la tercera vez que los radicales le ganan al peronismo en esta versión de la democracia iniciada en el 83. Ganaron con Alfonsín, le ganaron con De la Rúa y le ganaron con Macri. Pero como furgón de cola ahora. Bueno, esta es otra cuestión. Sí. Esta es otra cuestión. No hablan. Vos hablas con Sanz, sí. Cuando a Sanz que le reprochan y demás, y Sanz dice, tengo 250 funcionarios en el Poder Ejecutivo Nacional, y te da todos los nombres, te lo puede pasar por la web y demás. Tengo 250. El problema es que los radicales quieren formar parte del mecanismo de toma de decisión. Sí. Y ahí no entran. Y con porque razón ahí no entra. Y con razón hay no un entran. estilo Rodríguez Larreta, porque en realidad casi te diría que en gran parte gobierna el estilo Rodríguez Larreta que pone dos hombres que trabajaban con él, que son Lopetegui y Quintana. Hay una despersonalización de la mayoría de los ministros, están todos los ministros auditados, y en ese mecanismo de toma de poder, el radicalismo, para Macri, para estos muchachos, es antiguo. Y para la sociedad, esa es la pregunta, si sigue siendo... Bueno, ya una prueba del fracaso el radicalismo. Más allá de que gobierne provincias, pero puede Acá conducir el todo radicalismo. Yo a la palabra fracaso le tengo miedo, ¿entendés? Porque en realidad hasta el fracaso fracasó. ¿Entendés? No, pero terminar el gobierno es algo muy importante para una sociedad que, más allá de la opinión que tenga, quiere cierta previsibilidad, quiere cierta certidumbre, quiere, la mayor parte de la sociedad, digo, quiere que un gobierno empiece y termine, quiere que en lo posible cumpla con sus promesas y que no se vaya en helicóptero. Pero vos en este momento te parece, este no es el escenario del 2001, ¿a vos te parece que en este momento hay alguien interesado en terminar antes con esta experiencia? No, No, el problema en todo caso es si está en condiciones este gobierno, que yo creo que sí, pero está el componente radical. Por eso te preguntaba, vos decís, este es el tercer gobierno radical y ese concepto puede llevar a interpretar, bueno, cómo le va a ir a estos muchachos, porque las últimas dos veces que gobernó el radicalismo les fue mal. Pero la tercera es la vencida, a lo mejor la tercera te va bien, hermano. Sí, con Macri. Puede ser, a lo mejor te va bien. Puede ser. Digamos, si este estilo de gobierno, yo lo dije en algún momento, creo que entendieron mal, yo digo que sí. Si estos muchachos con esta manera de gobernar les va bien, dediquémonos a otra cosa. ¿Entendés? Eso casi es como si yo fuera una sobrevaloración de esta manera. Pero esta manera de gobernar, que a mí sinceramente a veces me desconcierta. Sí. Yo hablo con mucha gente, empresarios, por ejemplo, que casi nada termina de resolverse nunca. Sí. Tiene más mesas que la antigua Perla del Once. Todo se discute en distintas mesas y demás. Hay algún industrial, me dice una nota que yo escribí sobre empresarios, me dice, yo lo iba a ver a Moreno, era un delirio con Moreno, me dice, era un delirio, pero de pronto te sentabas, conversabas, te daba un marco, arreglabas algo y te ponías a laburar. Vas a ver estos muchachos, te tratan muy bien, gente maravillosa, te sentís encantador, propones cosas, no te responden nunca, te dice. ¿Entendés? Bueno, puede ser. Es alguna cosa que en eso te diría, a veces cuesta identificarlos estos muchachos. Yo a veces cuando les digo, paren de odiar y déjense de odiar tanto y gobiernen. Bueno, el Macri que ganó tuvo otro discurso, ¿no? Al día siguiente del gran susto, el gran susto de la vida del macrismo se lo dio Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires, y al día siguiente Mauricio Macri, o esa misma noche, hizo un discurso, bueno, casi evangelizador, planteando que nadie iba a perder nada. Bueno, prácticamente se declaró peronista ese día. Bailaron y todo, pero... Sí, todavía transpiraban por el susto que habían tenido, pero hubo un cambio de estrategia de campaña. Después, yo creo que Cambiemos ganó contra el peronismo y después gobernó por lo menos el primer año con el peronismo, con ese peronismo institucional que vos decís, con Pichetto, con el Senado, con Abal Medina, con los gobernadores, gobernó con el peronismo. Pero esta escena de 2017 es distinta y se parece más a la de 2015, donde otra vez Cambiemos sale a decir, hay que romper, lo dice Macri en la sociedad rural, con los que vienen gobernando. Lo dice confidencialmente algún amigo peronista le dice, se terminó eso, dejate de bromar, que seguí con esa antigüedad. Bueno, tuvieron razón porque durante mucho tiempo los analistas, los periodistas, le dijimos se tenían que juntar Massa y Macri, supuestamente. Y Macri
le dijo, me acuerdo una mañana, a Marcelo Longobardi, el Círculo Rojo no entiende nada de política. Y tuvo razón, nos guste o no. Ahora, bueno, es otro el escenario y lo que se plebiscita es su gestión. Quizá el presidente se olvida que está gobernando hace casi 2 años. Claro. Lo importante es ver qué opina la mayoría de, bueno, los votantes, muchos que lo acompañaron, digo, de ese 30% más o menos que sacó Cambiemos al 51%. Yo creo que tiene que ponerse las pilas y largarse a gobernar ya, porque el primer año fue la imposibilidad por la herencia recibida. El segundo año es el temor porque puedan volver los malos. Entonces, muchachos, paren un poco, tomen las cuestiones y después está todo el resto que tiene que ver, y ahí sí tiene que ver con nuestros colegas. Yo nunca hago periodismo de colegas y demás, pero que tiene que ver la cuestión del Código Penal, ¿entendés? Que prácticamente la problemática hoy fundamental, que es lo que sale en los medios, es lo que tiene que ver con el segundo gran tema, que para mí me parece que tampoco está muy bien calibrado, que es la cuestión de la denuncia permanente, de la corrupción permanente. Es llamativo porque esta semana, si vos ves cómo termina la semana, termina con Debido en tapa, termina con Odebrecht en tapa otra vez, termina con, seguramente mañana, Amado Vudú en tapa, es decir, con personajes de lo que fue el kirchnerismo, emparentados con la corrupción, causa de corrupción, denuncias. Yo percibí que por el tema del 08 de Vudú, una indignidad, una indignación porque no lo encerraron por eso. Yo creo que tiene otras Vudú que... Sí, bueno, Chicone es complicada. Pero por eso digo... Arranqué yo. Por supuesto. Pero no importa. Por eso. Digo, esos son temas por ahí complicados que hablan, bueno, de un capitalismo de amigos que el kirchnerismo intentó generar. El macrismo también, creo yo, que tiene un capitalismo de amigos que lo constituye, es familiar, es un clan, digamos, que llegó al gobierno. Pero más allá de eso, lo que me llama la atención es como argumento de campaña en la recta final seguir planteando la corrupción. Hoy en Clarín, un editorial de uno de los directivos de Clarín dice lo que define es la economía. No solo en Argentina, dice en toda América Latina. Pero la tapa es debido, ¿no? Entonces, esa bipolaridad, incluso de los medios, yo creo, que acompañan al gobierno, como Clarín, de, por un lado, llegar a la recta final, al minuto final. Esos apoyos de los grandes medios, Diego, vos sos mucho más joven, pero vos sabés que ese apoyo de los grandes medios es siempre transitorio. Sí, le da resultado igual, ¿no? Siempre es transitorio y eso es lo que entendió tarde Néstor Kirchner. Néstor y embistió mal, porque de una desprolijidad absoluta. Aparte, con el estilo de Néstor. Néstor quería hacer de Clarín un tiempo argentino, sí podía. Sí. No, bueno, les dio mucho la fusión Cablevisión Multicanal. Lo que pasa que, bueno, Clarín le estaba pidiendo 3 meses después Telecom. ¿Quién era que impugnaba la megafusión Cablevisión Multicanal? Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó, en aquel momento combatida y perseguida por Clarín y por el gobierno. Muy curioso. Sí, la pasó mal en ese momento, sí. Muy curioso. Bueno, pero pasó mucho tiempo desde entonces. Pero sin duda ahora Clarín ya consiguió una nueva fusión, ¿no? Ahora, bueno. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es lo que pasa con estos muchachos que de pronto viene la demonización total, con mucha carga informativa y demás, con el camarista que no... Freiler. De la casa, Freiler, que arranca directamente antes de tomar el poder y dice que quieren la renuncia de Gil Carbó y que en la práctica todas estas embestidas le salen mal. La última que salió mal, aunque querían festejarla como si fuera un triunfo por el mero hecho de haberlo planteado, fue el tema debido. Sí. Que ha sido de los pocos que yo casi parecía un provocador. Decían, muchachos, perdieron. Claro, lo que pasa es que es como un rostro testimonial del macrismo, que se lo imprime para mí Lilita Carrió, que le da mucho aire, como vos decís, conduce y también genera mucho respaldo social Carrió, porque efectivamente fue alguien que combatió al kirchnerismo, más que el macrismo, creo yo. Pero por otro lado, le imprime estas características que eran propias de nicho, de un grupo minúsculo, se lo imprime a un gobierno nacional. La derrota, ¿no? La denuncia y la derrota que se toma como algo que dignifica y vamos a ir otra vez a pelear. ¿Qué pasa si alguno de los grandes medios de pronto, para sobrevivir,
y en defensa propia vamos a ponernos bien objetivos y de pronto se dedican a encontrar, a buscar algún tipo de irregularidades en gestiones que son absolutamente inapelables, pero que si vos te pones a buscar, no cuesta mucho encontrarlas. Yo creo que el único que lo hace de los medios más destacados es Perfil, con un montón de limitaciones. Entre ellas, bueno, que muchas veces los periodistas que trabajan en Perfil no cobran el sueldo, un tema menor, quizá para esto que estamos discutiendo, no para ellos, pero Perfil sí se dedica a apuntar a la corrupción del nuevo gobierno o al conflicto de intereses del nuevo gobierno. Es una escuela que en ese sentido es más certera. No es tan acomodaticia como la de otros medios que, bueno, me diste un negocio y entonces miro para otro lado. Bueno, no me lo diste y descubro un montón de personajes que no los había visto, ¿no? Me parece que Perfil en ese sentido es opositor y es un medio que es interesante. Es crítico, es independiente. Es crítico, me parece que es interesante. No veo a los grandes... ¿Cómo ves la capital? Hablábamos de Carrió y hablamos de Lustó. Sí. Que curiosamente veo que el único opositor real en la capital... El Círculo Rojo no entiende nada de política. Y tuvo razón, nos guste o no. Ahora, bueno, es otro el escenario y lo que se plebiscita es su gestión. Quizá el presidente se olvida que está gobernando hace casi 2 años. Claro. Lo importante es ver qué opina la mayoría de, bueno, los votantes, muchos que lo acompañaron, digo, de ese 30% más o menos que sacó Cambiemos al 51%. Yo creo que tiene que ponerse las pilas y largarse a gobernar ya, porque el primer año fue la imposibilidad por la herencia recibida. El segundo año es el temor porque puedan volver los malos. Entonces, muchachos, paren un poco, tomen las cuestiones y después está todo el resto que tiene que ver, y ahí sí tiene que ver con nuestros colegas. Yo nunca hago periodismo de colegas y demás, pero que tiene que ver la cuestión del Código Penal. ¿Entendés? Que prácticamente la problemática hoy fundamental, que es lo que sale en los medios, es lo que tiene que ver con el segundo gran tema que para mí me parece que tampoco está muy bien calibrado, que es la cuestión de la denuncia permanente, de la corrupción permanente. Es llamativo porque esta semana, si vos ves cómo termina la semana, termina con Debido en tapa, termina con Odebrecht en tapa otra vez, termina con... seguramente mañana Amado Vudú en tapa, es decir, con personajes de lo que fue el kirchnerismo, emparentados con la corrupción, causa de corrupción, denuncias. Yo percibí que por el tema del 08 de Vudú, una indignidad, una indignación porque no lo encerraron por eso. Sí. Yo creo que tiene otras Vudú que... Sí, bueno, Chicone es complicada. Pero por eso digo... Arranqué yo. Por supuesto. Pero no importa. Por eso. Digo, esos son temas por ahí complicados que hablan, bueno, de un capitalismo de amigos que el kirchnerismo intentó generar. El macrismo también, creo yo, que tiene un capitalismo de amigos que lo constituye, es familiar, es un clan, digamos, que llegó al gobierno. Pero más allá de eso, lo que me llama la atención es como argumento de campaña en la recta final seguir planteando la corrupción. Hoy en Clarín, un editorial de uno de los directivos de Clarín dice lo que define es la economía. No solo en Argentina, dice en toda América Latina, pero la tapa es debido, ¿no? Entonces, esa bipolaridad, incluso de los medios, yo creo, que acompañan al gobierno, como Clarín, de, por un lado, llegar a la recta final, al minuto apoyo final. De los grandes medios, Diego, vos sos mucho más joven, pero vos sabés que ese apoyo de los grandes medios es siempre transitorio. Sí, le da resultado igual, ¿no? Siempre es transitorio y eso es lo que entendió tarde Néstor Kirchner. Néstor y embistió mal por una desprolijidad absoluta. Aparte, con el estilo de Néstor. Néstor quería hacer de Clarín un tiempo argentino, sí podía. Sí. No, bueno, les dio mucho la fusión Cablevisión Multicanal. Lo que pasa que, bueno, Clarín le estaba pidiendo 3 meses después Telecom. ¿Quién era que impugnaba la megafusión Cablevisión Multicanal? Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó, en aquel momento combatida y perseguida por Clarín y por el gobierno. Muy curioso. Sí, la pasó mal en ese momento, sí. Muy curioso. Bueno, pero pasó mucho tiempo desde entonces. Pero sin duda ahora Clarín ya consiguió una nueva fusión, ¿no? Ahora, bueno. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué es lo que pasa con estos muchachos que de pronto viene
la demonización total, con mucha carga informativa y demás, con el camarista este que no... de la casa, Freiler. Que arranca directamente antes de tomar el poder, y dice que quieren la renuncia de Gil Carbó, y que en la práctica todas estas embestidas le salen mal. La última que salió mal, aunque querían festejarla como si fuera un triunfo por el mero hecho de haberlo planteado, fue el tema de Vido. Sí. Que ha sido de los pocos que yo casi parecía un provocador, y decían, muchachos, perdieron. Claro, lo que pasa es que es como un festejan? rostro testimonial del macrismo, que se lo imprime para mí Lilita Carrió, que le da mucho aire, como decís, conduce y también genera mucho respaldo social Carrió, porque efectivamente fue alguien que combatió al kirchnerismo, más que el macrismo, creo yo. Pero por otro lado, le imprime estas características que eran propias de nicho, de un grupo minúsculo, se lo imprime a un gobierno nacional. La derrota, ¿no? La denuncia y la derrota que se toma como algo que dignifica, y vamos a ir otra vez a pelear. ¿Qué pasa si alguno de los grandes medios de pronto, para sobrevivir y en defensa propia, vamos a ponernos bien objetivos, y de pronto se dedican a buscar algún tipo de irregularidades en gestiones que son absolutamente inapelables, pero que si vos te pones a buscar, no cuesta mucho encontrarlas? Yo creo que el único que lo hace de los medios más destacados es Perfil, con un montón de limitaciones. Entre ellas, bueno, que muchas veces los periodistas que trabajan en Perfil no cobran el sueldo, un tema menor, quizá para esto que estamos discutiendo, no para ellos, pero Perfil sí se dedica a apuntar a la corrupción del nuevo gobierno o al conflicto de intereses del nuevo gobierno. Es una escuela que en ese sentido es más certera. No es tan acomodaticia como la de otros medios que, bueno, me diste un negocio y entonces miro para otro lado. Bueno, no me lo diste y descubro un montón de personajes que no los había visto, ¿no? Me parece que Perfil en ese sentido es opositor y es un medio que es interesante. Es crítico, es independiente. Es crítico, me parece que es interesante. No veo a los grandes... ¿Cómo ves la capital? Hablábamos de Carrió y hablamos de Lustó. Sí. Que, curiosamente, veo que el único opositor real en la capital es el tipo que suplicaba para que lo dejen ser oficialista. Sí. Y no lo dejaron ser oficialista, que es Lustó. Y que veo que no despunta, Sí. ¿no es cierto? Vos tenés el masismo, que bueno... En la ciudad. En la ciudad, y que al margen olvidémonos de la cuestión fácil de la muy buena relación de Massa con Rodríguez Larreta, eso al margen. Y tenés un peronismo que también casi todos los líderes del peronismo tienen muy buena relación con Rodríguez Larreta y demás, y se ve, y creo que de acá va a salir Carrió como la mujer más votada. Sí. Creo que desde De la Rúa para acá no va a haber alguien tan votado como Carrió. Sí. Bueno, me parece que sí, que ese es el escenario. Ahí se da la paradoja también de que los dos candidatos, tanto Lustó como Carrió, querían otra cosa. Lustó quería ser el candidato de Cambiemos, o por lo menos que lo dejen competir, y Carrió quería ir a la provincia. Ninguna de las dos cosas fue posible debido a Geniol, como lo llamás vos, Rodríguez Larreta, que también es un gran conductor dentro del macrismo. Yo creo que es, casi te lo pongo a la par hoy con Macri. Sí. Acata a Macri, acata incluso las equivocaciones de Macri, pero... Todavía le duele el susto, pienso yo, además de su capacidad de trabajo, política, que no la dudo, pero le duele el susto de 2015 con Lustó, y por eso trajo a Carrió a la ciudad. También la quiso deportar María Eugenia Vidal, ¿no? A Ocaña se la pone también Rodríguez Larreta en la provincia. Sí. Ahí Rocamora, con esa insolencia, pone que dicen, no te bancaste a Carrió, bancate ahora a Ocaña. Sí. Sí, por eso digo, la capital me parece que es un escenario donde Carrió, todas las encuestas por lo menos dicen, va a estar cerca del 40%, es la candidata que más mide dentro del macrismo, pero la paradoja va a estar si al día siguiente, el 14 de agosto... que curiosamente no la ve como una rival o competidora Rodríguez Larreta para la jefatura de gobierno. A Carrió. No, bueno, ella misma, su entorno, dicen que ya cumplió.
que no va por nada más, que hasta acá llegó, hay que verlo, ¿no? Pero la paradoja es, si pierde la provincia, Cambiemos, alguien se va a acordar el 14 de agosto de que Carrió era la que mejor medía en la provincia de Buenos Aires y que decidieron hacerla jugar en el Pago Chico, donde ya se sabía, ¿no?, cazar en el zoológico, Aparte, la ciudad de Buenos Aires. Ella lo dice, ella pasa esa factura permanentemente, no quisieron que yo fuera la candidata. Si pierde Cambiemos, esa factura va a estar en la tapa de los diarios. Si gana, quedará en el olvido, ¿no? Pero todo indica que la cuna del macrismo sigue siendo un territorio alambrado y Lustó está en problemas, me parece, y el kirchnerismo, ese peronismo que acompaña a Cristina desde la ciudad, tiene 20 puntos. En su momento, todo eso fue hacia Lustó, fue un escenario único y quizá irrepetible, ¿no? Que todo el kirchnerismo... que si iba kirchnerismo... en serio hacia Lustó, le daban el susto verdaderamente. Sí, pero fueron 20 puntos más o menos, ¿no? Transpiraban en ese momento, creo que era Bolívar 1 todavía, transpiraban ahí. Y contame una cosa, porque la verdad, tanta centralidad de la capital, para mí es una cuestión muy esquizofrénica, ¿no? Porque yo hablo de esta especie de ecuación Buenos Aires-Nación, pero cuando hablo de Buenos Aires hablo de la capital también, la capital, sí. Porque la verdad que, sinceramente, una política tan distinta de la capital a la provincia, cuando hay tanto entrecruzamiento y demás. ¿Y vos cómo ves, por ejemplo, Santa Fe? Sí. Bueno, es un escenario donde le costó mucho al socialismo también, hace mucho que... ¿Y vos sabés que el socialismo se puede volver a ganar en Santa Fe? Sí, puede volver a ganar. También hay que ver cómo juega el radicalismo, ¿no? Y parece que Boazo se le va y hace una lista propia. Claro, bueno, ahí está como que el radicalismo está tensionado, ¿no? A De la Sota en Córdoba, ¿le ves todavía...? Sí, yo le veo. Le veo ese peronismo, es un peronismo ganador, me parece, el de Córdoba, más allá de que Córdoba es la provincia más macrista del país, pero eso en la nacional. Después hasta en Córdoba ahora... ganó La Baña, acordate también. Claro, ganó Menem. Escuchame. Ganó Menem en el 2003, por mucho, y ganó después de La Baña y siempre perdió el kirchnerismo. Pero me parece que ese peronismo, que así como yo le veo un límite a nivel nacional a Schiaretti, a De la Sota, para proyectarse a una discusión más grande, sin duda me parece que la fortaleza sigue estando en la provincia de Córdoba, o sea, me sorprendería... ¿Ves elementos de reserva en el resto del país? Por ejemplo, qué sé yo, a Urtubey, que para mí todavía es una carta de intención. Sí. Tal vez se enoja, pero es todavía una carta de intención. ¿Lo ves con posibilidades de Son dirigentes que ya tienen un recorrido pese a que son bastante jóvenes. Ya fueron gobernadores, 1 o 2 mandatos, ya fueron senadores, ya estuvieron en el Poder Ejecutivo, ya ejercieron el poder de alguna manera. Pero me parece que le falta no solo la condición de líder, que no es fácil de conseguir, sino una vocación mayor que tiene que ser disruptiva en alguna medida. Convertirse en líder no es tan fácil palmeándole la espalda al presidente o acompañando en silencio y con matices, me parece, cuando uno es oposición, ¿no? Por eso digo, la figura de Cafiero que vos planteabas, bueno, esa es una figura que está vacante. ¿Quién va a ocupar un lugar de ese tipo? El mismo Kirchner del Consejo Federal de Inversiones de los años 90. ¿Y Felipe Solá no te parece que podría en algún momento, que por historia y demás, Felipe Solá es, quizá vos podés cuestionarle algunas cosas y demás, pero es uno de los dirigentes más interesantes que le queda al peronismo desde el punto de vista hasta generacional? Tipo que tiene 60 y pico de años, casi tiene la edad que tenía aquel Cafiero en aquel momento, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahora está dentro de lo que es... y conste que todavía no quise hacerte hablar de tu biografiado. De Sergio Massa. De Sergio Massa. No, que tiene un desafío grande ahora de ver cómo le va, si es posible esto de sumar electorados, ¿no? Un electorado más ligado al peronismo, a un peronismo no kirchnerista, una ruptura del kirchnerismo. ¿Lo ves como indefinido en esa cosa de la Avenida del Lo Medio? veo muy claro en el sentido de decir, no quiero ir al PJ, no quiero el peronismo. Lo que no sé si le va a ir bien con eso. Lo vamos a ver, si él puede sumar una tradición muy distinta, casi antagónica como es la del progresismo. Me parece el más audaz de todos. Sí. Que tiene esa audacia de sin hacerlo duda es el comer más audaz. a Giuliani un choripán y en fotografiarlo en La Matanza. Es el más audaz. El tema es cuando pasás de ser audaz a aventurero o pasás de audaz a temerario. ¿A vos te parece que el ventajita de Macri le entró?
Sí, a mí me parece que Massa es el más rápido en una baldosa, ¿no? Y el problema es que el kirchnerismo... Que es muy buena. Claro, es el más rápido, pero después hay que seguir jugando. Y el kirchnerismo, el macrismo, quizá encarnan con corrientes un poco más arraigadas en la sociedad. Y Massa como que va surfeando y viendo. Donde hay un vacío de poder, donde hay una instancia, donde hay una cámara, va a llegar primero. ¿Y a vos te parece que la alianza con Stolbizer terminó ganando, Y eso, empató? ¿Qué es lo que pasó? Eso, ¿Viste qué rápido que pasó? eso después del 14 ¿Viste qué de rápido que agosto, pasó? ¿no? Vamos a saber. ¿Viste qué rápido